Bienvenido a Pensando con Bruno, mi nombre es Bruno naturalmente y en el último video que publiqué en el canal donde estuve contando los libros que quería leer para este año, los textos y los autores que realmente me llamaban la atención, mencioné el nombre de César Vallejo, el poeta peruano. Y uno de los textos que realmente me llamaba la atención leer era el de Paco Yunque, principalmente porque es un texto corto y bastante conocido que nunca había tenido la oportunidad de leer. Ahora lo he leído y pues quiero conversar sobre Paco Yunque con ustedes por unos minutos. Y obviamente te voy a explicar un poco de la historia, si es que no has tenido la oportunidad de leer este cuento infantil además, punto muy importante. Pero realmente lo que quiero hacer con esta obra es hablar sobre el mensaje oculto de esta obra y quiero hacerlo desde dos perspectivas. Quiero hablar desde el mensaje que Vallejo quería traer con este cuento y además el mensaje que quizás Vallejo omite, pero que incluso es más potente que el mismo que él quería eh, pues traer a la luz. Así que acompáñame por unos minutos, vamos a hablar un poco sobre eh, esta obra. Te voy a dar algunos datos, pero lo más importante va a ser precisamente hablar sobre qué son estas cosas que oculta este cuento infantil de Paco Yunque. A ver, Paco Yunque es una obra escrita en 1931. Fue un encargo que se le pide a Vallejo, pero que no se llega a publicar hasta 1951 de una manera póstuma. Y el motivo principal es que la editorial española que le pide a Vallejo que escriba Paco Yunque le dice, oye, a ver, que el cuento no está mal, pero que está un poco tristón para un público tan joven. Así que la verdad te vamos a tener que decir que no. ¿De qué trata Paco Yunque? Porque si no lo conoces. Paco Yunque narra la historia de un niño llamado Paco Yunque. Paco ha nacido en el campo. No se nos da realmente un contexto de dónde en el campo ha nacido, pero se nos hace entender que estamos en el Perú por ciertos datos eh, bastante aleatorios, como que el papá de uno de los niños trabaja para la minera peruana, etcétera, etcétera. Entonces estamos en algún lugar del campo en el Perú y Paco Yunque ha nacido en ese campo y se ha criado en ese campo y pues ha llegado a una edad en la que es traído hacia la ciudad y por primera vez en su vida va a ir al colegio. Obviamente se nos da a entender que Paco Yunque está llegando al colegio de una manera tardía. O sea, no es que está en primer grado de primaria, no es que está empezando el colegio, sino que los compañeros de Paco Yunque ya han empezado el colegio, ya tienen esta experiencia y Paco Yunque no la tiene. Paco Yunque viene del campo y toda su vida se ha criado bajo ese estilo de vida. Desde un principio nos vamos dando cuenta que Paco Yunque de alguna manera está incómodo con esta situación y todo esto es nuevo para él. Y um, la primera mirada que uno podría tener a la hora de leer este cuento es que va a ser un típico caso de bullying, de abuso escolar, ¿no? El chico Humberto Griff, pues va a hacerle bullying, va a abusar de Paco Yunque. Eso es lo que uno podría pensar. Pero si uno ve realmente más el contexto de la obra, comienza a entender el momento histórico en el que está planteado, etcétera, etcétera, uno se da cuenta, pues muy rápidamente, que Paco Yunque o la mamá de Paco Yunque trabaja en la casa de Humberto Griff y pues eso de alguna manera hace pensar a Humberto, y no solamente pensar, sino que está legitimizado prácticamente bajo esa sociedad, de pensar que Paco Yunque es propiedad prácticamente de Humberto Griff, el otro chico del colegio, que además se nos da a entender que tiene muchas ventajas tan solo por ser él. Por ejemplo, Humberto Griff el primer día de clases llega tarde y no se le dice nada, mientras que otro chico llegó tarde y pues fue reprimido por el profesor, ¿no? Y se le llamó la atención. Y todos los chicos del colegio son conscientes que Humberto Griff tiene estas ventajas competitivas. O sea, los chicos dicen profesor, pero que Humberto llega tarde y no le dices nada, mientras que el otro chico llega tarde y sí le dices, ¿por qué esto es así? Y el profesor encuentra maneras de, pues simplemente decirles chicos, silencio, cállense y ya está, continuamos con la clase, ¿no? Entonces, la visión de Vallejo realmente es además una que es muy popular
en el periodo histórico donde él escribe el texto, que es una visión, se podría decir, socialista o comunista. Además, este libro es parte, obviamente, de el realismo socialista o la etapa del realismo socialista de Vallejo, ¿no? Donde obviamente Humberto Griff es el hijo del alcalde y del empresario más grande del pueblo, entonces goza de ciertas ventajas por ser parte de los oligarcas, mientras que Paco Yunque pues trabaja, su mamá trabaja en la casa, entonces por ende es parte del proletariado y es la típica historia del rico abusando al pobre, ¿no? Entonces Humberto Griff es el oligarca, Paco Yunque pues es el oprimido y el colegio vendría a ser el estado, el mundo donde suceden estos eventos. Esa es la visión que prácticamente Vallejo quiere retratar con el cuento. Y si bien es cierto, en el contexto histórico en el que se encuentra, probablemente Vallejo tiene un argumento bastante grande para poder retratar esta historia. Realmente hay algo mucho más interesante, un nivel más profundo del análisis que nos va a hablar más sobre las relaciones de poder en general que tan solo una relación de poder como la que se puede encontrar bajo un régimen socialista o comunista. Y es que esto sucede dentro del aula. No es que Humberto Griff espera que los dos vayan a la casa y que nadie lo esté mirando y lo suena a Paco Yunque. No, 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 es que esto sucede a vista del profesor, a vista de todo el mundo. Y esto lo que nos va a hacer entender es que las ideologías en particular, y he hablado mucho sobre las ideologías, no se tratan de simplemente, esto es cómo funciona el mundo. No, no, no. Es que estas son las estructuras, las ideologías van a funcionar como estructuras que permiten estas cosas, que sucedan estas cosas. Entonces no se trata de, yo tengo el aula y las cosas suceden a pesar del profesor. Es que cuando el profesor se voltea, las cosas suceden y el profesor nunca se entera. No se trata de eso. Se trata que las cosas suceden dentro de, a pesar de, no, no es a pesar de, es dentro de, por el sistema. El profesor que constantemente está delegitimizando las quejas de los otros alumnos, diciéndole cosas al chico como, no, es que tú, Humberto, eres un chico bien, así que yo te creo lo que tú me digas, ¿no? Y le crees ciegamente a pesar de que los otros niños digan lo contrario. Obviamente el profesor no tiene por qué creerle a los otros, o sea, obviamente él puede investigar, pero la falta de intención de investigar es en los detalles realmente donde la ideología se va colando y vas viendo cómo efectivamente puede haber alguien en un sistema que salga mejor parado precisamente por la posición de poder en la que tiene. Y esto se puede dar en cualquier régimen. Puede ser, sí, obviamente, parte de, por ejemplo, en un régimen donde hay una oligarquía que va a tener, obviamente, prioridad, pero también, obviamente, puede ser en un régimen comunista, incluso, por ejemplo, un gran libertador o uno de los jefes de Estado también puede tener esas ciertas ventajas, por ejemplo, como podría ser en la Politburó de la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Claramente no todos los soviéticos estaban al mismo nivel. Entonces, esto trasciende realmente las ideologías políticas de ya sea comunismo o socialismo o el capitalismo o feudalismo, lo que sea, y lo que realmente nos plantea es cómo las personas en diferentes situaciones de poder van a estar a diferentes niveles y van a obtener cosas diferentes de una misma situación precisamente por el lugar del que vienen, ¿no? Y aquí es muy relevante hablar sobre el momento en el que Humberto Griff roba el examen a Paco Yunque. Hay un trabajo que tienen que hacer y Paco Yunque hace un muy buen trabajo, etcétera. Se van al recreo, Humberto Griff lo suena, le golpea, etcétera. Y en un momento de confusión, Humberto Griff cambia los exámenes que Humberto Griff no había estado trabajando y pues presenta el trabajo de Paco Yunque y se gana con la mejor nota. Pero no solo eso, sino que Paco Yunque además es increpado por el profesor por no haber presentado su trabajo, a pesar de él haberlo hecho, ¿no? En ese momento uno pretendería que Paco Yunque de alguna u otra manera se defendería y diría, no, que mira, que yo sí hice mi trabajo, ese es mi trabajo, que el otro chico le ha puesto su nombre,
Pero Paco Yunque demuestra realmente lo que Miranda Fricker llama como la injusticia epistémica, la injusticia testimonial. Da igual lo que diga Paco Yunque, no importa. Paco Yunque ha adquirido de alguna manera, y esto es lo que donde Vallejo quizás hablaría de la conciencia de clase, y se da cuenta que realmente él no tiene ningún argumento, por más de que tenga la razón, no tiene realmente un argumento lo suficientemente fuerte para poder convencerlo, porque el círculo en el que se encuentra está parcializado. Pero el círculo donde se encuentra casualmente es la realidad en sí misma, es la ideología imperante en sí misma. Entonces, en ese momento Paco Yunque simplemente se echa a llorar, de alguna manera retratando pues la impotencia de estar en este sistema. Lo que realmente es importante llevarse como mensaje a casa de Paco Yunque es que, si bien es cierto, sí, hay personas que empiezan en diferentes momentos, en diferentes situaciones, ¿no? No todos nacemos con las mismas posibilidades, lo cual obviamente a quien no le gustaría realmente vivir en un mundo. Si conoces a alguien que no le gustaría vivir en el mundo donde todos partan con las mismas oportunidades, ese es el enemigo. Pero más allá de eso, porque el poder, digamos que bueno, se puede adquirir con el pasar de los años, eh, demuestra cómo muchas veces la clase imperante, sea la que sea, o el grupo de poder imperante, incluso en relaciones personales más pequeñas, tienen mucho control sobre el discurso, sobre la narrativa. El poder, como diría Foucault de alguna manera, el poder es conocimiento y el conocimiento es poder. Piensen, por ejemplo, en, qué sé yo, la pandemia, ¿no? El COVID-19, por ejemplo, ¿no? Los doctores o la Organización Mundial de Salud decía qué era lo que se podía hacer y de alguna manera tenían un poder sobre nuestro comportamiento, y ese poder seguía legitimizando su conocimiento como la voz imperante de la razón, etcétera, etcétera, y es un círculo vicioso. Ahora, con eso no estoy diciendo que sea antivacuna o algo por el estilo, solamente les estoy mostrando cómo, incluso dentro de algo muy noble, como intentar mantenernos a todos nosotros vivos y hacernos como intentar que sobrevivamos la pandemia, se dan estos casos. No es solamente un caso ajeno de una persona con intenciones malas, que vino al mundo ya con estas ideas. No, no, no. Esto se da a todos los niveles y en todas las prácticas de la sociedad. Lo que Vallejo tan solo sí retrata es que obviamente en el Perú, estamos en la primera mitad del siglo XX, pues las diferencias sociales eran muy fuertes. Y lo siguen siendo, obviamente, lo siguen siendo, pero ya hablar de estas en particular ya no tiene tanto sentido. Estas ya han quedado más como un contexto histórico. Ahora las diferencias sociales en el Perú y en Latinoamérica en general han sido adaptadas pues a los tiempos en los que vivimos. O sea, quizás ya no vamos a tener a un Humberto Griff llamando a Paco Yunque como mi muchacho, ¿no? Ya no, eso no va a suceder en el mismo contexto del colegio, pero sí vamos a tener quizás otras formas donde las clases se van a chocar y van a encontrar por X, Y, Z motivo. No, ni por X, Y, Z motivo, no, por muchos motivos históricos, culturales, etc. No, no hay que volverlo como si fuese poco, no, o sea, son motivos importantes, obviamente, que hay que debatir, ¿no? Entonces, um, esa es realmente la mirada que creo Vallejo nos quería transmitir. Yo le he llevado un poquito al siguiente nivel para decir, oye, sí, es cierto lo que dice Vallejo, de alguna manera tiene mucho sentido, pero trasciende realmente a solamente una ideología en particular, sino que es una característica inherente realmente de todas las ideologías. Um, y eso es un poco de lo que se trata el video. Lo que sí podríamos decir antes de terminar, obviamente, es que la injusticia real no se da en los puños, ¿no?, de Griff fastidiando a Paco Yunque, ¿no?, haciéndole bullying, sino que realmente la injusticia se da en el cuadro de honor, que es básicamente donde se culmina, ¿no?, este momento donde Griff recibe todos los elogios del director y todo por el trabajo que ha hecho, que en verdad es de Paco Yunque. Ese es el momento donde realmente uno podría decir que la injusticia en su máximo esplendor sucede, ¿no? Cuando
Paco Yun, que ya no solamente es que es bulleado o que recibe golpes, lo que sea, sino que la estructura de poder ideológica es realmente la que legitimiza todo el maltrato que él recibe y que siempre va a recibir porque es inevitable escapar. Parte de vivir en una sociedad es precisamente aceptar esas condiciones ideológicas, ¿no? Y obviamente, pues como un niño eres totalmente indefenso a pues prácticamente la voluntad de tus padres, que a su vez muchas veces están a merced de lo que la sociedad les imponga, porque tampoco no es que puedas ir y moverte a una cueva y vivir como ermitaño y olvidarte del mundo. No, incluso si quisieras, probablemente en muchos territorios tampoco podrías. Así que bueno, ese es mi pequeño análisis del video de Vallejo. Eh, y he intentado, pues obviamente, responder por qué Paco Juncker realmente es que no puede defenderse, por qué es realmente un gran ejemplo de cómo se entiende la injusticia, ¿no? Cómo la injusticia realmente está diseñada. Y bueno, obviamente solamente para terminar brevemente, lo leí en este libro, un libro como pueden ver muy económico, así que no hay excusa para no leer, no cuesta más de unas monedas en un mercado de segunda mano, pueden conseguir cosas muy buenas. Dos videos a los costados, me despido, hasta la próxima, adiós.